Sí, vamos. Hola, buenos días. Hoy es lunes 17 de mayo del 2021 y vamos a ver la clase número séptima, 7A, de la asignatura Salud Mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi nombre es María Clarareta y vamos a continuar con estos encuentros sincrónicos junto a los estudiantes y las estudiantes y los docentes de la cátedra, ¿sí? Bueno, habíamos quedado en la última reunión que tuvimos, y así está subida al canal de YouTube, ¿no? Lo último que habíamos visto era negativismo y lazo social, y hoy vamos a hablar de un tema, ¿no? De un tema de psicosemiología, y vamos a hacer un repaso por la psicopatología, vamos a iniciar, retomar el campo de la psicopatología, para, como siempre digo, a partir de la psicopatología y a partir de la psicosemiología, entender lo que es el concepto de sujeto, desde la psiquiatría y desde el psicoanálisis, ¿sí? Bueno, como ustedes habrán visto, nosotros después les vamos a mandar las páginas exactamente de las páginas correspondientes a los resúmenes de Beta, los cuadros sinópticos de Beta, para que ustedes los vean, así que para que ustedes tengan solamente esas páginas, que puedan buscarlo en el PDF. Y también quiero decirles en el comienzo de la clase que el próximo lunes 24 de mayo es laborable, así que nos vamos a encontrar nuevamente el lunes que viene, como habitualmente hacemos. Bueno, habíamos quedado con la actividad y habíamos quedado con el negativismo, y yo lo que les planteé el otro día es que en los libros clásicos de psicosemiología, psicopatología y psiquiatría, el lenguaje aparece como un punto más, ¿no? Dentro de lo que es dado en llamar la actividad, ¿no? La función psíquica de actividad. Pero yo considero que el lenguaje justamente no es una actividad más, sino justamente aquello que nos permite trabajar todo lo que hemos venido viendo en el transcurso de estas clases, y que, como se plantea, habitamos en el lenguaje, somos seres del lenguaje, y esto implica mucho más que la palabra. Las acciones también dependen del lenguaje, y somos humanos a partir de esta posibilidad de hablar, de escuchar, que tenemos. Quiero decirles que la cuestión esta vamos a dar algunas definiciones, ¿no? En 1900, Saussure, que fue el creador de la lingüística, ya da definiciones sobre el lenguaje, y plantea la diferencia en lenguaje. Lenguaje es la capacidad de hablar que tenemos los seres humanos. Lengua es la posibilidad que tiene cada grupo social que habla un determinado idioma, y habla es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de hablar, ¿no? Es como lo más propio de cada sujeto para poder hablar. Entonces está lenguaje, lengua y habla. A esto vamos nosotros, a partir de los textos de Freud y de Lacan, de la enseñanza de Freud y de Lacan, a entender que lo que nosotros hablamos nos constituye, en el sentido de que lo que somos hablados, así lo digo en voz pasiva, somos hablados por quienes nos educaron, quienes nos amaron, quienes estuvieron con nosotros en las primeras funciones de la vida, nos han dicho, somos las palabras que nos dijeron. Actuamos en relación a las palabras que nos fueron dichas, a cómo nos fueron dichas. Esta idea de cómo fuimos hablados por quienes fueron nuestros padres, nuestras madres, o quienes cumplieron esa función, padre y madre, implica luego
cómo vamos a entender el mundo. No entendemos el mundo, el existencialismo, por ejemplo, planteado por Sartre, entiende el mundo, los psicoanalistas tomando también lo que dice Sartre, pero antes de eso plantean la dimensión de lo que es la escena. La escena es la escena habitual que nosotros podemos, está constituida por el lenguaje, y nosotros desde la cátedra queremos transmitirles que la realidad, así como vieron en psicología comunitaria, social e institucional en primer año, es una construcción social. Nosotros entendemos que esa construcción social, que es la realidad, que es el ser y el estar de nosotros, con nuestros prójimos, con nuestros semejantes y con nuestras cosas, tiene que ver básicamente con el lenguaje. Una de las definiciones de inconsciente, justamente que plantea Lacan, es algo que en francés se dice la langue, porque es la lengua pero toda junta, ¿no? La langue, como la lengua toda junta. ¿Qué es eso? Es que alguien, cada uno de nosotros va a responder de forma particular, única, ante determinados significantes. Estos significantes son las palabras que nos constituyen. Por ejemplo, un gran significante en la vida de nosotros es el nombre propio. Cada una y cada uno tiene con el nombre propio una particular forma de estar y de ser. Fíjense qué interesante que es esto, porque justamente a partir de las nuevas normalidades, la posibilidad de inscribirse nuevamente con un género diferente, también hace que se cambie el nombre. Entonces fíjense qué interesante que es que el nombre propio, aparece como lo que nos representa. Entonces, ¿cómo somos representados ante los otros? Por nuestro nombre propio. Ahí ven en el ejemplo del nombre propio esas particularidades que nos constituyen. Los griegos decían que en el nombre el destino, ¿no? Bueno, hay algo de eso y hay algo también de lo que podemos modificar, como aquello que nos dieron, pero hay algunas cuestiones que nos constituyen estructuralmente. Y nosotros entendemos justamente esto, que las estructuras subjetivas están pensadas, están constituidas, basadas en el lenguaje, en la posibilidad de hablar, de escuchar que tenemos. Ustedes se preguntarán qué pasará con aquellas personas que tienen alguna dificultad orgánica para hablar, digamos, sordomudos, por ejemplo. Bueno, esto es interesante, esta dificultad para hablar, esta dificultad para escuchar orgánicamente, no les impide estar dentro de lo que nosotros llamamos el lenguaje, porque hay lenguaje de señas que también está armado, está constituido desde el lenguaje. Aunque no haya palabra, sigue habiendo lenguaje. Y justamente dentro de lo que nosotros entendemos por el lenguaje, por esta capacidad de hablar y cómo hablamos, y cómo nos entendemos y nos desentendemos, y cómo decimos lo que decimos y no lo decimos, o lo olvidamos, es que se va constituyendo lo que somos nosotros. El cuerpo también responde al lenguaje. Recuerden que la definición de pulsión de Freud es que la pulsión es digamos, un concepto límite entre lo orgánico y lo psíquico, y Lacan lo que aporta es que el lenguaje es el eco del decir en el cuerpo. Quiere decir que hay algunas palabras, piensen en las palabras amorosas, ¿no?, que pueden llevar a que nos pongamos felices, o sexuales, o que nos ponen bien, digamos, y lo que implica un reto, o lo que significa una respuesta agresiva o hostil de parte del otro. Ven que ahí aparece toda una reacción del cuerpo, digamos, esta cuestión de la pulsión está ampliamente articulada a lo que es el lenguaje, y a lo que es lo que hemos llamado desde primer año el lazo social, que es justamente la posibilidad de estar conectado con el otro. Lazo social es un concepto que ahora se amplió mucho, pero es un concepto planteado por Lacan.
Entonces, cuando hablamos de lenguaje, no hablamos únicamente de una parte de la actividad psíquica como aparece en los libros clásicos de psiquiatría o de psicopatología. Nosotros consideramos que el lenguaje es la estructura central que nos constituye como sujetos. Y vamos justamente a dar esta reunión, esta clase, con respecto, basándonos en esto, basándonos en lo que es la estructura, ¿no?, del lenguaje que nos arma. Ustedes podrán encontrarse en su práctica clínica como médicos y médicas generalistas, justamente con diferentes trastornos del lenguaje, desde las afasias, como la imposibilidad justamente de poder hablar, si es una afasia de expresión, o de poder entender, si es una afasia de comprensión, ¿no?, o poder encontrarse con tartamudeos, disfonías, digamos, lalaísmos, dificultades de los niños en poder aprender a hablar, poder comunicarse, que son básicos, porque básicos en el sentido de que eso es lo central que nos constituye. Nadie es diferente a lo que habla, y cómo lo habla y cómo lo dice, digamos. No hay una diferenciación entre lo que se piensa y lo que se dice. Podrá haber dificultades de expresión orgánicas, ¿no?, neurológicas, pero uno podría decir que, así como se usa habitualmente diciendo somos lo que comemos, ¿no?, en realidad podemos también decir, y esto es lo que quiero transmitirles, que somos lo que hablamos y somos lo que escuchamos, ¿sí? Eso es lo que somos, lo que hablamos y lo que escuchamos, y cómo nos dirigimos al otro, y cómo abrimos la posibilidad de que el otro esté con nosotros y nosotros con los otros. Si hay algún comentario que quieran ir haciendo, pueden ir interviniendo en estas cuestiones que estoy charlando, hablando con ustedes. Ustedes van a ver en los resúmenes que nosotros, en los cuadros sinópticos, o en el libro de Maritain también, digamos, el tema de lo que podría pensarse justamente como un trastorno. La semana pasada no les hablé de las apraxias, ¿no?, que sí, creo que tomé la apraxia como un movimiento, trastorno del movimiento, la dificultad de ejecutar determinados movimientos. Bueno, hay, digamos, como dejamos el negativismo, lo que es muy interesante es pensar que una cuestión, nada sabemos de la persona con la que estamos si esa persona no habla. Entonces es justamente la dimensión de habla, ¿qué dice? Te contestó todo lo que ustedes saben sobre cómo armar la entrevista médica, cómo hacer la historia clínica, tiene que ver con lo que ustedes pueden hablar y con lo que ustedes pueden escuchar con respecto a aquel que está haciendo la consulta, el consultante. Entonces, uno puede pensar, bueno, hay disartrias. La disartria es el trastorno en la ejecución, en la articulación del lenguaje, que es típica, por ejemplo, de los pacientes alcoholizados, ¿no? El paciente disártrico con algún problema neurológico tiene dificultad en la articulación, es el típico decir del alcoholista que está en fase aguda, entonces habla con cierta dificultad en la articulación del lenguaje, ¿no? Después están las dislalias, bueno, hablé de las afasias, ¿no?, disfonías, la taquilalia, que es la aceleración del discurso, ¿sí?, la bradilalia, que es la disminución del ritmo del discurso, y vamos a tomar algunos trastornos típicos que aparecen en los grandes síndromes psiquiátricos, como introdujimos la última vez, la verbigeración, que es la repetición de frases sin sentido, el mutismo, ¿no?, musitaciones, y algo que me parece que es central en esto que vamos hoy a tomar, que es las estructuras clínicas, que sería la construcción, la invención de nuevas palabras, que se llaman neologismos. Neologismos es justamente la creación o deformación de palabras, ¿no? Los poetas y los niños pueden crear nuevas palabras, por eso yo les di el texto, les he leído algunos textos de Oliverio Girondo, y yo sé que ustedes mandaron
en los trabajos prácticos algunos poemas, ¿no? Pensaba alguien mandó algo de Chico Buarque, no sé si estrictamente será ese que toma de construcción, ¿no? Y cómo él va variando las palabras, y a partir de eso va encontrando un sentido diferente a cómo lo dice, ¿no? Digamos, entonces, lo que vamos justamente a plantear es entender a las personas, al sujeto, mediante el lenguaje. El negativismo, ¿no? Y la dimensión de no hablar aparece como central en el sentido de que ahí cuando el paciente no habla, ustedes fíjense que las cuestiones clínicas que ustedes ven, cuando el paciente, es imprescindible que el paciente pueda hablar, y es imprescindible que ustedes le den el espacio al paciente para que pueda hablar, ustedes puedan entender de qué se trata. Sin esto no habría posibilidad de comprenderse, porque justamente en qué se diferencia un signo de un significante. Vamos tomando cuenta de esto, que no aparece en los textos que les dimos, pero sí va a aparecer, queremos que ustedes lo aprendan, y sí va a formar parte del proceso de aprendizaje que implica los exámenes, ¿verdad? Un signo es lo que significa algo para alguien. Por ejemplo, dentro del lenguaje aeronáutico, por ejemplo, ustedes cuando van en un avión, ven por ejemplo que los operarios en pista hacen determinadas señas con banderillas, ¿no? Y el piloto entiende perfectamente, el comandante de la nave entiende perfectamente qué se le está diciendo. Quiere decir que hay lenguajes unívocos, con signos. Los signos son justamente lo que representa algo, quiere decir que es unívoco, quiere decir que tiene una sola versión. No puede ser que el comandante de la nave se ponga a decir, ¿qué me querrá decir? Mazzota, que fue el introductor del psicoanálisis lacaniano en la Argentina, decía que las abejas, por ejemplo, también tienen lenguaje, ¿no? Pero que no tienen discurso. ¿Y en qué se diferencia el lenguaje del discurso? Porque habíamos dicho, estábamos hablando del signo, que es lo que representa algo para alguien. En cambio, el significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Por ejemplo, el nombre propio, o por ejemplo, que yo pueda decir, hola, ¿qué tal? Soy María Clara Areta, me desempeño como titular de la materia de salud mental. Titular de la materia de salud mental es un significante que me representa ante ustedes como profesora. Bueno, eso es lo que me representa, y eso es un significante. Pero por ahí profesora en otro ámbito significa otra cosa, y uno le puede decir al otro, no te hagas la profesora. Cuando no te hagas la profesora, lo que quiere decir es no te mandes la parte. Quiere decir que el significante es equívoco. El signo es unívoco y el significante es equívoco. Ustedes tienen que, ¿por qué? Esto es de mucho uso, no porque vayan a practicar el psicoanálisis, necesariamente. Ojalá muchos de ustedes, médicos y médicas, decidan practicar el psicoanálisis. A mí me gustaría mucho. Pero esto es también de un uso muy importante en lo que corresponde a ustedes como médicos generalistas. Quiere decir que el lenguaje del paciente habla, digamos, marca su entorno social, y también cómo puede expresar lo que le pasa. Ustedes ya han aprendido de los otros profesores, y nosotros también lo hemos dicho, que los síndromes son el conjunto de signos y síntomas. El signo justamente es esto, es unívoco. Si hay un color amarillento de piel y mucosas, y ustedes ven la esclerótica amarilla, la lengua amarilla, ven el color, dicen, el signo es ictericia, porque es un signo. Entonces ustedes están como médicos y médicas, también aprenden a decodificar los signos. Pero cuando entramos en el terreno del síntoma, ya entramos en el terreno del significante. ¿Por qué? Porque el paciente, el consultante, va a intentar decirles qué les pasa con sus palabras, y ahí entra el terreno de lo equívoco, de lo equívoco que implica cómo puede hablar una persona sobre lo que le pasa o no.
Si siente una opresión en el pecho, podrá decir, siento una pata de elefante sobre el pecho, como dicen los libros de clínica médica, me falta el aire, estoy ansioso. Cada uno lo podrá decir según el campo semántico, quiere decir la cantidad y cualidad de palabras que tenga cada persona. Pero es muy interesante que hay una parte de la clínica que ustedes van a desarrollar en la que ustedes van a ver signos, la temperatura, la fiebre, si ustedes ven que el paciente tose, pueden expresarse como lo que se observa y lo que es unívoco. Pero cuando el paciente, el consultante, la persona empieza a hablar, empieza el campo de la equivocidad, ¿no? En donde uno puede decir, te quiero mucho. Y te quiero mucho dentro del vínculo de dos personas puede significar eso, algo muy agradable. Pero si se lo dicen dos amantes en un momento de pasión, sí, ¿qué sentís por mí? Sí, te quiero mucho. Bueno, ahí puede armarse un quilombo de la gran flauta, ¿por qué? Porque esto que te quiero mucho, que en una situación particular puede implicar algo muy importante en relación a cuánto quiere la persona que habla a la otra persona, en otro campo, por ahí más pasional, puede resultar como una excusa en el sentido de que te quiero mucho, coma, pero no te amo. Bueno, entonces te quiero mucho, coma, pero lo nuestro está desgastado. ¿Ven cómo ahí entra en el campo del equívoco? Entra, lo que nosotros hablamos es equívoco. La matemática y las ciencias formales lo que hacen es intentar variar el error al mínimo, porque generan una escritura de lo que es, por ejemplo, si ustedes ven el ciclo de Krebs, ustedes tienen que entender cada carbono con su oxidrilo y cómo se produce la respiración interna. Entonces ahí no hay equívoco. A cada fórmula le corresponde algo, ¿se entiende? Si ustedes están viendo, digamos, determinados cómo funciona una droga con respecto a su receptor, ahí no puede haber equívoco. Tiene que funcionar en el orden de la ciencia. ¿De qué se ocupa el psicoanálisis? Se ocupa de lo que no entra dentro de la ciencia, de lo que no puede hacerse exactamente signo, que se ocupa del campo del equívoco. Y es por eso que Freud, en 1900, aparece con Psicopatología de la vida cotidiana, en el sentido de pensar los olvidos y los nombres, lo que hemos llamado lapsus. Lapsus que si son orales, se llaman lapsus lingüe, y si son escritos se llaman lapsus calami, ¿sí? Y eso significa que uno puede, por ejemplo, se describe, por ejemplo, que alguien tiene que escribirle una carta de amor declarándole matrimonio a una persona que tiene varias hermanas, y en lugar de ponerle María Emilia, le pone María Eulalia, y le escribe la carta presentando su declaración de matrimonio en ese momento, así, proponiéndose la otra. Ahí que veíamos nosotras, no veíamos un error. ¿Cómo aprendimos? Dijimos algo del deseo está jugado. Entonces, cuando se produce el campo del equívoco, es porque algo del deseo, algo del sujeto, de la equivocación está en juego. Y lo que queremos transmitir, lo que quiero transmitirles en este encuentro, es que el campo del equívoco no siempre está reducido al campo del error. Porque la ciencia en su escritura, la ciencia en su formalización, digamos, trata de achicar lo máximo posible la dimensión de lo que corresponde al error. Pero podemos decir que nosotros tomamos ese error no como un error, una falla, sino como la expresión del sujeto de decir algo que de otra manera no podría decir. ¿Tienen algún comentario para hacer con respecto al signo, al significante, a lo que implica justamente la dimensión del equívoco, de lo unívoco, del signo? ¿Quisiera alguien comentarme algo o hacerme alguna pregunta o charlar algo de lo que hasta ahora se ha desarrollado? Hola, ¿qué tal? No, yo me imaginaba si alguno de los alumnos quería decir algo en relación a los poemas o a las letras de música que pusieron,
Sí, que algunos comentarios fueron realmente como muy lindos, algunos poemas, bueno, los que me tocó leer en el foro también eran muy lindos, pero se puede relacionar muy bien con esto del significante, a ver si alguno puede comentarnos qué fue lo que expresó en el foro, porque obviamente por ahí los de los otros foros no lo conocen y sería lindo por ahí el análisis de María Clara en relación a esto. ¿Alguien quiere comentarnos algo? Bárbara los invita y yo también. Bueno, sí, lo que podemos decir es que todo esto del significante, por ejemplo, en las canciones... Que te doy la imagen, no solo la palabra, sino la imagen para que también podamos verte, podamos escuchar. A ver, sí, dale, sí, te escuchamos. No, que por ahí lo que tiene que ver con esto del significante está relacionado por ahí con alguna de las letras de las canciones que pasamos, por ejemplo, las que son románticas, ahí no estás diciendo el nombre de la otra persona, pero estás hablando de esa persona. Lo estás poniendo con otras palabras, digamos. A propósito sería, ¿no? No sin querer por ahí. Exactamente. Pero bueno. Claro, no hay una intencionalidad consciente. ¿Te acordás? ¿Vos te acordás de alguna canción que tenga algún párrafito o algún ejemplo breve que tenga que ver con eso? ¿Te acordás, Lucio? ¿Nos podrías comentar? Y no sé, o sea, hay varias canciones, qué sé yo, yo la que pasamos con mi grupo había sido una de Spinetta. ¿Cuál era? Dios, espera, me olvidé el nombre. ¿Cuál era? ¿Te acordás, Bárbara? No me acuerdo el nombre ahora, para que la piense te digo. No, de Spinetta yo no me tocó ninguna, pero hay muchas que se pueden poner como ejemplo. No sé cuál pusiste, Lucio. Necesitamos una. No, bueno, yo acá empecé a abrirlas para por ahí comentarlas, pero justo abrí una de los poetas que está en portugués, así que no la voy a poder decir. Pero bueno, justo me pasó Leandro González, que también estaba buena, él hizo como una explicación, si Leandro acá lo quiere decir, yo tengo la letra de lo que estoy abriendo. Estoy abriendo un par de las que dijeron, las del foro están todas buenísimas. Por ahí yo, esta de Vencedores Vencidos, que por ahí, bueno, capaz que más de mi generación, no tanto de ellos también, tiene muchas cuestiones que van en relación al significante, pero por ahí es más lindo que los ejemplos salgan de ellos. Ya me acordé, la que habíamos puesto era Los libros de la memoria, de Spinetta. ¿Podés decirlo otra vez que se empastó el audio? Sí. Los libros de la memoria, de Spinetta. Ajá. Los libros de la memoria. Ajá. ¿Y tenés ahí algo de la letra, por ejemplo, para leer? Lo que pusimos en el campus. Sí. A ver, dame un segundito. Acá la busqué, Lucio, si querés. Bueno, sí, si querés, por favor, leerla. A ver, Barbie, si ella la busca y la tiene, a ver. Acá dice, el vino en tibia, sueños al jadear, desde su boca, de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria. Te quedo oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge que sombra extraña. Te oculto de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Bueno, sigue, no sé si quieren que siga leyendo. Por ejemplo, cuando dice vestigio del futuro, ¿verdad? Miren ahí qué impresionante. Muchas gracias, Lucio, muchas gracias, Barbie. Muchas gracias. Cómo aparece ahí, cómo puede Spinetta decir, ¿no? Vestigio del futuro, que uno dice, si es vestigio, es del pasado. Entonces, eso de poder nombrar una cosa con el nombre de otra cosa es metáfora. ¿Qué es la metáfora? La metáfora es la figura retórica, de la retórica más importante, en donde uno puede nombrar una cosa con el nombre de otra cosa. Entonces, como dijo Lucio, en lugar de decir la cuestión del nombre de la amada, la cita de otra manera, la nombra de otra manera. Esta capacidad de armar metáfora es la neurosis, es la normalidad. Esa es la posibilidad que tenemos en nuestra calidad de poder expresar lo que nos pasa. Es una fea palabra, normalidad, pero es para que ustedes lo vayamos complejizando, para que vayamos viendo, deconstruyendo la palabra normalidad. ¿Por qué podemos hablar? ¿Por qué podemos entender varias cosas al mismo tiempo?
porque tenemos capacidad de metáfora. Y la capacidad de la metáfora la tenemos gracias al lenguaje, gracias a decir una cosa con el nombre de otra cosa. Yo voy a citar a Borges. Borges en un poema, Jorge Luis Borges, dice, como dice el griego en el Cratilo, está toda la rosa en la palabra rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo, digamos. Lo que se pregunta es por la realidad del lenguaje, cómo una palabra puede estar significando una situación mucho más amplia que la palabra misma. Ustedes ven cómo por ahí, tomo esto, ¿no? De Spinetta, esta cita nada más, se puede tomar otras, que es, por ejemplo, poder decir vestigios del pasado. Ahí aparece como un oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Otra figura de la retórica que implica reunir dos palabras que parecen opuestas. Por ejemplo, silencio ruidoso. Y ahí, vestigios del futuro, es interesantísimo porque en esa dimensión, ven, no hay un error, ven, uno podría decir, está errado desde el campo de la significación del sentido, que vestigios siempre es del pasado, pero basta que Spinetta diga vestigios del futuro, que nosotros entendamos que hay una manera particular de articular el pasado con el futuro, y eso constituye el presente. Nada hay presente si uno no puede articular el pasado con el futuro. Y ven cómo él lo logra magníficamente de esta manera. Entonces, ¿cómo diferenciar lo que es la cualidad poética, la capacidad de decir las cosas de una manera singular, de una manera particular, con entender algo en donde alguien esté muy... ¿Cómo entender? El que por falta de metáfora no se le entiende y que por el que tiene metáfora no se le entiende. Porque, a ver, si ¿cómo entender? El neologismo es una creación que no produce en nosotros ninguna reverberancia poética. Esto es lo interesante. El poeta también dice neologismos, pero cuando tiene que hablar, se le entiende, digamos, vuelve a lo comunicacional del lenguaje. Lo comunicacional del lenguaje es poder hablar entre nosotros. Por ejemplo, me acuerdo de Charlie, ¿no? Cuando Charlie dice, por ejemplo, yo digo Charlie, todos entendemos que es Charlie García. ¿Ven cómo ahí el nombre nombra a la persona de una manera particular? Porque Charlie se construyó en un nombre y ese es el significante que lo representa como sujeto de todo un tiempo, de toda una cultura. Cuando Charlie le preguntan, ¿qué orientación sexual tenés? Y él dice, prefiero que me recuerden prefiero que me piensen como lesbiano. ¿Qué quiere decir como lesbiano? ¿No? Como ahí ya él arma en una sola palabra, construye algo en donde él, desde su realidad de varón, ama como una mujer a otra mujer, y entonces ahí tenemos un universo que se abre metafórico en relación a esa creación particular. Ahora, el desafío que nosotros queremos transmitirles a ustedes es que mediante el lenguaje, ustedes van a tener que diferenciar quién puede plantear las cosas de una manera poética, y es supino, es excelente lo que está planteando, y quién plantea las cosas de una cuestión muy confusa y que no puede transmitir nada. La metáfora, miren cómo está pensada por los lingüistas y los psicoanalistas. Está pensada como un plus de sentido. Estaba pensando en esa canción de Spinetta que, ¿cómo se llama? Barro soy, si no puedo cantar. Barro tal vez. Barro tal vez, barro tal vez. Entonces, en donde él, en esa canción, que podemos tomar para el práctico, lo que plantea es que si él no puede escribir, no, es barro. ¿Y qué quiere decir con barro? Que sería solo una materialidad que no es una materialidad significante, porque el significante también es material. Esta no es una teoría espiritual del lenguaje, es una teoría de las palabras. Lacan hace un chiste hace una creación que dice materialista, porque mot en francés significa palabra, entonces dice una teoría
materialista. Entonces, materialista, ¿qué significa? Que es la materialidad del significante. No es una teoría espiritual del lenguaje, es una teoría material en donde podemos ver esto. Y ahí está presente en Barro tal vez, que es me parece una canción extraordinaria, la cuestión de poder pensar que si él no puede... María Clara, ¿querés que lea una primera estrofa por ahí para los que no las conocen? Cómo no, gracias. Para que te doy la imagen, para que te doy la imagen. Dale. No hay mucho que ver igual. Acá dice, si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque se pudra mi boca por callar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, Barro tal vez. Bueno, tenía 14 años cuando escribió eso. Entonces ahí, muchas gracias Barbie, muy amable. Entonces ahí nosotros vemos 14 años, como alguien puede decir, digamos, piensen todo lo dificultoso, nosotros les rogamos que nos digan alguna palabra, que participen, y sabemos, pero sabemos que es muy difícil hablar, y pensamos que nosotros les tenemos que dar la posibilidad, el espacio para que ustedes hablen, pero es muy difícil hablar, decir lo que uno tiene que decir, tratar de decirle al otro algo. La metáfora, entonces, es una posibilidad de poder decir, con otras palabras, otorgarle un plus del sentido a lo que estamos dando. Entonces, hay gente que puede hacer metáforas cuando son maravillosas, son poetas, es Caetano Veloso, es Borges, es Saer, es, digamos, ¿no? Y es Spinetta, es Charlie, ¿se entiende? Los Redonditos, Patricio, ¿no? Patricio Rey, ¿cómo es la cita de Patricio Rey? A ver si me ayudan. Si no es amor, no quiero nada. Es así la cita, ¿verdad? Si no es amor, no me des nada. Ahí en la canción de los Redonditos. Ahí se ve, digamos, algo de cómo él pide amor de una manera particular. No quiero ni tu amistad, ni quiero que me aprecies, pero lo puede decir con una contundencia total. Bueno, todos tenemos, en más o en menos, esa posibilidad metafórica. Y esa posibilidad metafórica que tenemos es la que nos construye como estructura psíquica. La estructura psíquica nos la da la capacidad metafórica que tengamos, aunque no seamos poetas, porque podemos sintetizar, podemos decir, podemos ampliar en otro campo del lenguaje lo que estamos diciendo. Por ejemplo, dar estas clases, ¿no? Podríamos estar hablando únicamente del trastorno, el trastorno de la lengua, la dislalia, la anemia, pero lo que yo quiero plantearles, quiero que ustedes puedan escucharlo, y por lo menos una vez, digamos, ¿no? Porque en la práctica clínica de ustedes es esto, es la capacidad de metáfora. Y la capacidad de metáfora es central. ¿Y de dónde lo hemos aprendido? ¿De dónde yo lo he aprendido? De la enseñanza del psicoanálisis, de poder decir, bueno, ¿cómo podemos entender lo que nos está diciendo la otra persona en relación a lo que le pasa? Hay un texto de Foucault, un texto maravilloso, que se llama Las palabras y las cosas, en donde él ya sitúa que cita un texto de Borges al comienzo, donde él ya sitúa una posibilidad ya en el título está planteada la dificultad de que no hay palabra, hay una situación complicada entre las palabras y las cosas. Digamos, ¿qué hace el poeta? ¿Qué hace el escritor? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros en nuestro esfuerzo cotidiano? Tratar de tramitar lo real por medio del lenguaje, por medio de nuestra capacidad. Y eso es lo que arma nuestra estructura psíquica, que en el psicoanálisis se llama neurosis, pero no neurosis porque eso implica una sintomatología, sino la neurosis en psicoanálisis es la capacidad de metáfora que tengamos, porque de allí, ¿se acuerdan que en primer año vimos la metáfora del nombre del padre? Digamos, la capacidad que tenemos del lenguaje de
navegar en la equivocidad. Navegamos en la equivocidad. Ven, acá aparece un término. ¿Qué navegamos? ¿Qué tenés? ¿Una lanchita tonta? No, no tengo una lanchita, pero uno podría pensar el mar, ¿no? Como el mar de lo real, y nosotros tratamos justamente de navegar en ese mar de la equivocidad. Esa capacidad de metáfora y de armar lazo social nos constituye la estructura neurótica. Quiere decir que tenemos un deseo, que del deseo mucho no sabemos y que tenemos una manera de gozar particular. Digamos, no es por ahí una manera universal o general de gozar, que es la que quieren imponer los amos, digamos, que gocemos de determinada manera, con tal marca de zapatillas, con tal marca de... sino que hay algo del sujeto que ahí trata de expresarse. ¿Se entiende lo de la estructura de la neurosis? Vamos a ir al forzadísimo mapa de la clínica. ¿Se entiende que la estructura de la neurosis es una estructura de metáfora, es una estructura de lenguaje, que nosotros podemos justamente hacernos entender y desentender, y que captamos un lenguaje, y que captamos un sentido más, que acá está la neurosis, ¿no? Un sentido más del que hay. Eso está en juego en los sueños, en los síntomas, en los lapsus, y en la forma de expresión que tienen los poetas, que siempre se nos adelantan en cómo decir lo que hay que decir. También en el discurso político, ¿no? Hay metáforas que significan, por ahí hasta hace 3 o 4 años machirulo no conocía a nadie, y sin embargo ahora es una manera de decir cosas machirulo. ¿Por qué? Porque la nominación, que es encontrar una palabra, es consagrar una cosa por su nombre. Eso lo dice Aristóteles. ¿Qué es la metáfora? ¿Qué es la nominación? Consagrar una cosa por su nombre. Hermosa expresión, ¿no? Y entonces por ahí domador de reposeras es otra forma de decirlo, ¿no? Mamerto, son cuestiones que antes tenían una significación y ahora tienen otra, ¿no? Entonces ustedes con el paciente, aunque no se pongan a hablar de Spinetta, cada paciente, cada consultante, cada persona tiene un ámbito de discurso, ¿no? El discurso es el lazo social que se arma con el lenguaje, en donde ustedes van a tener que captar qué es lo que está diciendo. Y ustedes son los encargados, ahí ustedes les van a estar pidiendo, como nosotros ahora, ustedes participen. Dígame qué le pasa, dígame qué le duele, por qué hizo la consulta, qué le está pasando, tener esa disposición para entender qué le pasa al otro. Esa dimensión de la metáfora, de llamar a una cosa con el nombre de otra cosa, esa capacidad de entender que una relación, por ejemplo, a partir de una película, se está hablando de eso y de otra cosa al mismo tiempo, es lo que llamamos neurosis. Entender más de un sentido de lo que se está diciendo y mantener la realidad, mantener el criterio de realidad gracias a esa equivocidad, no pese a esa equivocidad. La equivocidad es lo que nos permite navegar en el mar de la realidad. Como les planteé la clase pasada en un ejemplo muy sencillo, que es, si tomamos la concretud del lenguaje, que sería lo opuesto a lo que es la operación de la metáfora, nosotros lo que podemos, justamente, les daba el ejemplo de que en una puerta, dentro de una institución, decía golpee antes de entrar. Entonces el que no tiene esta capacidad de metáfora, al que llamamos estructuralmente psicótico, golpeaba cada vez que pasaba, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, no entiende la equivocidad que está presente en cada situación. Entonces, María Clara, ¿puedo comentar algo? Perdón por el atrevimiento, pero bueno, yo cursé en el Elizalde. Para un segundito que te busco. ¿Te desmuteaste de la cámara? Sí, ahora me están escuchando a mí, calculo. No, yo también te estoy escuchando, pero no te veo. Ah. A ver, espera un segundito, a ver cómo puedo hacer para... Espera un segundito, por favor. Ahí, ya está.
No, un comentario chiquitito. En el Hospital Elizalde, en la unidad que se llamaba maltrato infantil, le cambiaron el nombre, decía Unidad de Maltrato Infantil, doctor Garrote, que era el jefe de la unidad de maltrato, golpee, espere y será atendido. Y era muy gracioso. Bueno, ahí perfecto. Muchas gracias, Bárbara. A ver. Profe. Sí. Buen día, soy Julián. Quería hacer también un acote en relación a lo que se estaba hablando. ¿No estás desmuteado, Julián? Ponete la cámara. Sí. Ahí pongo la cámara de última. Vale. Acá estoy. Ahí está. Hola, Julián. No, en relación a lo que decía de la... Hola. En relación a lo que decían de la metáfora, y no solamente cómo una persona quizás buscaría maneras poco convencionales, digamos, de expresar algo, también hay ejemplos de expresar de una manera convencional algo totalmente diferente a lo que nosotros entendemos, sino que también entra en juego el entendimiento. Y ahí me gusta, por ejemplo, hablar del Flaco, de Spinetta, con la canción Muchacha Ojos de Papel, que en realidad uno la escucha y dice, esta probablemente es una canción de amor. Y en realidad lo que está queriendo referir él, lo dijo en una entrevista, está muy buena, si alguien la quiere ver, mírela, de que justamente él no quiere realmente que se vaya la mujer, ¿no? Quiere que se quede con él a toda costa, y una manera muy esquemática de decirlo también es el hecho de construir un castillo en su vientre. ¿No? También como uno pensar de que no solamente hay maneras poco convencionales de decir algo, sino maneras tan comunes, tan sencillas, que en realidad nos están queriendo decir otra cosa, y es a partir de ahí de cómo nosotros lo entendemos. Es muy interesante lo que decís y aporta muchísimo para que... mirá, Julián, es tan así que justamente una cosa es la extravagancia de pensamiento, decir de una forma complicada lo que se podría decir simple, y otra cosa es la poesía. La poesía es justamente consagrar con un nombre habitual, darle una consagración habitual, darle una consagración extraordinaria a algo que es habitual. En eso justamente consiste la metáfora, está muy bien. Si yo lo vi el reportaje, creo en el programa de Miguel del Guercio, a ese te referís, ¿no? ¿Cómo lo hice? ¿No? Sí. Exactamente. Está bueno. Muy interesante, es muy, muy interesante. María Clara, hay dos comentarios en el chat. Ya voy, Adriana. ¿Entendieron esto que dice Julián, no? Porque no es que encuentre una palabra rara, lo puede decir de una manera que toma de las palabras habituales la gente que es, digamos, la gente toma de su campo semántico y lo puede decir de otra manera. Esto es muy interesante. Nadie está hablando de una extravagancia de pensamiento en donde justamente la estructura de la neurosis, la estructura de la metáfora, es tomar lo habitual y hacer de eso algo diferente. Darle, por eso dije, un plus de sentido. Muchas gracias, Julián, y muchas gracias, Lucio. Sí, las otras intervenciones, Adriana. ¿Vos, Adriana, estás desmuteada? ¿O alguien quiere hablar? No sé. Ya me desmuteo. Bueno. Acá estoy. Bueno. No, que digo que en el chat dice, profe, si no se entiende la metáfora, no es neurótico. Y después dice, alguien que entiende todo literal, por ejemplo, los que tienen Asperger y no tienen capacidad de metáfora, ¿se puede decir que tienen estructura psicótica? La segunda, ahora le voy a dar la palabra a Vale. ¿Leíste, María Clara? Sí. La segunda, voy a empezar por la segunda. Sí, se podría decir que justamente lo que estamos dando ejemplos es que para transcurrir en una vida cotidiana, habitual, no de poetas, porque ustedes imagínense que uno diga, ¿qué tal, alumnos? ¿Cómo estáis? ¿Qué decís? Sí, porque voy a hacer una metáfora. Ustedes dicen, está loca, la niña tiene razón. Digamos, el tema es que lo habitual, para hablar habitualmente, para hablar bien, sencillamente, pero bien, se necesita de la metáfora. La metáfora no es solamente, digamos, la metáfora poética. Podemos hablar, podemos hacernos entender y podemos escuchar al otro gracias a la metáfora, tal como lo acaba de decir Julián y antes lo dijo Lucio y lo dijo también, cada uno lo dice a su manera.
La metáfora es la capacidad de entender, de entender y hacerse entender, mediante las palabras habituales. No necesita habitualmente una metáfora poética. ¿Se entiende esto? Para poder hablar, para yo poder darles esta clase y no hice ninguna metáfora poética, necesito que funcione dentro de mí ser deudora de lo que es la metáfora. Quiere decir, plantearles determinados cuadros y hacer determinada síntesis de lo que yo sé y entiendo de la psicopatología, de la psiquiatría y del psicoanálisis, mediante esto que estamos hablando, incluyendo a Charlie, Spinetta. Por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver con todo tiene que ver con lo cultural, por eso digo que nosotros entendemos lo social de la lengua y entendemos esto. Si yo digo, a ver si ustedes pudieran desmutearse un momentito, pero si yo digo, si se calla el cantor, ustedes ya saben que calla la vida, o si vamos a decir, ¿qué gusto tiene la sal? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, y todos somos hijos de Carlos Balá. ¿Es una gran metáfora? No digo que sea una gran metáfora, pero todos estamos constituidos por esas metáforas en donde nos entendemos el plus de sentido que eso tiene. Entonces, ¿qué implica la metáfora como construcción de la estructura neurótica? Implica que podamos hablar en forma habitual, no en forma de poeta, sino la habitualidad, el poder hablar con claridad, hacernos entender, poder hacer un chiste, eso tiene que ver con la capacidad metafórica. Ahora voy a la primera pregunta. Quiero terminar de decir algo que antes no dije de Mazzotta. Cuando se habla del lenguaje, y retomo lo de la concretud y entendimiento, cuando Mazzotta dice las abejas tienen lenguaje pero no tienen discurso. ¿Por qué? Porque mediante, no sé cómo mueven las alitas o las patitas, no sé, los insectos, no soy entomóloga, ¿no? Así que no sé. Una abeja le comunica al resto de las abejas dónde están las flores que tienen que ir a polinizar, ¿sí? Para construir la miel. Entonces dice Mazzotta, eso es lenguaje, porque hay un input, un output y hay una comunicación. Pero el discurso no es eso, dice Mazzotta. El discurso es que una abeja pudiera hacerle un chiste a la otra. Si no hay chiste, ahí está, la metáfora en el chiste. Si no hay chiste, no hay metáfora, no hay discurso. Hay únicamente lenguaje comunicacional, ¿sí? Y el lenguaje comunicacional a veces alcanza y a veces no alcanza. Les diría que si uno solamente tiene un lenguaje comunicacional, la vida se torna triste, la vida se torna muy acotada, y que por eso la sal de la vida son los poetas, o los que pueden decir de una manera particular lo que hay que decir, lo que hay que decir. La primera pregunta decía interpretar la metáfora. Sí, hay que poder interpretar la metáfora, pero vuelvo a decir, nosotros hablamos de forma habitual gracias a la metáfora. Nosotros nos entendemos gracias a la equivocidad. Si nosotros tuviéramos una relación directa entre la palabra y la cosa, hablaríamos como robots y estaríamos en otra estructura que es la psicosis. Entonces, la habitualidad de lo que estamos diciendo nos está dado por nuestra capacidad metafórica. Eso es la neurosis. Esto que les acabo de decir creo que me costó 40 años poder pensarlo así como se lo digo, ¿no? Pero yo les podría decir qué es la neurosis. La neurosis es tener el criterio de realidad, juicio mantenido, tener cierta capacidad del lenguaje, la memoria, la conciencia, bla, 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 bla. Sí, todo eso. Pero, ¿lo entendiste, Victoria? Bueno, eso me parece muy importante, que es gracias a la capacidad metafórica, gracias a la metáfora es que hablamos lo habitual. Entonces, hay test psicológicos que aluden, que toman la capacidad intelectual, el coeficiente mental de cada persona mediante la capacidad de interpretar metáforas.
Por ejemplo, bueno, se podrían traer algunos para la próxima clase, la próxima semana, algunas preguntas. Por ejemplo, me acuerdo en el Bachelor, en la parte verbal del Bachelor, por ejemplo, se le preguntaba al paciente qué diferencia hay entre un niño y un enano, ¿me entendés? En el sentido en donde en la apariencia parece igual, pero él tiene que definir, diferenciar eso. Bueno, uno dice, ¿qué metáfora hay? Bueno, ninguna metáfora. La metáfora es estructural a eso. No hay una metáfora construida poéticamente, pero yo puedo decir, niños, enanos, locos bajitos, ya voy a hacer rato. Y en locos bajitos ya tengo a los niños. Si yo digo locos bajitos en términos de Serrat, entiendo que son los niños, ¿sí? Entonces ahí podemos ver la dimensión de lo que es la metáfora. La estudiante que tomó lo de Asperger, así es, en las estructuras psicóticas en los niños, pues lo puede ampliar Bárbara, justamente el niño va ganando. Es interesante porque el niño va teniendo determinada metáfora, como podría decir, mediante cierta concretud del lenguaje, literalidad del lenguaje, plantea una metáfora. Entonces, ¿qué va haciendo el niño en la medida en que va creciendo? ¿Y qué va haciendo la escuela? Va regulándole, teóricamente, va regulándole e inspirándole la capacidad de metáfora, con mayor o menor suerte. Pero le va dando un campo semántico en donde ¿qué pretenderían, por ejemplo? Que después de esta clase, para ustedes la metáfora y el hablar, y la dimensión de hablar, fuera algo diferente a lo que pasó a partir de las 10 de la mañana. Entonces, la escuela no solo tiene que regular en el sentido de poder enseñar la regla de tres simples, que es fundamental para la estructura mental, fundamental, ¿no? La regla de tres simples, sino tiene que estimular la capacidad metafórica. Y ustedes, como esta es una diferencia que tienen en esta facultad. Ustedes estamos charlando de esto y a mí me da una alegría enorme poder estar hablando de esto, porque se dan cuenta que no tienen una facultad, una escuela de medicina, una facultad de medicina en donde solo les hablan de lo concreto, sino que esto es un plus de saber que ustedes tienen que tener, y que ustedes, quiero decirles algo, se van a encontrar con muchos colegas mayores que ustedes, ¿no? Que no tuvieron este tipo de formación que tienen ustedes, y esto los convierte en mejores médicos, porque no es que ustedes van a ir y no van a saber los valores de glucemia normal, entonces van a decir, la metáfora de tu dulzura me encanta, y no van a saber diferenciar un coma hipoglucémico, un coma hiperglucémico. Ustedes van a saber diferenciar qué es un coma, cómo hay que trabajar un coma hiperglucémico, hipoglucémico, y gracias a cómo habla el paciente. Entonces, la metáfora nos sirve para poder también operar en la práctica. Acuérdense la definición del psicoanálisis, que es justamente un simbólico que transforma la realidad. ¿Y eso cómo es? Mediante el lenguaje. ¿Sí? Bueno, esta es la capacidad esta es la metáfora como construcción, la metáfora centrándose en lo que es la estructura neurótica. La capacidad del lenguaje, la estructura que nos da el lenguaje. Es las 11. Si no hay algún otro comentario, hacemos la pequeña pausa de 3 minutos. ¿Cómo vamos? ¿Alguien comentario? Bien, profe, una pregunta. Sí, pará que te dé ¿quién sos? Lucio. Lucio, pará, sí. No te veo. No importa, no importa. En el mapa ese forzadísimo de la clínica, Sí. Abajo de neurosis dice histeria, fobia y neurosis obsesiva. Sí. ¿Eso nosotros cómo lo relaciona? O sea, ¿qué, lo vemos más adelante o cómo es? Vamos a empezar a ver hoy. Ah, bien, bien. Ahora para saber eso. A ver hoy, ¿sí? Que son las estructuras dentro de la neurosis. Pero las tres, histeria, neurosis obsesiva y fobia, las tres son dependientes de que ahí funciona la metáfora. Las tres son formaciones de la metáfora. ¿Se entendió? Son estructuras clínicas dependientes de la metáfora, ¿sí? Está muy buena la pregunta. ¿Algo más? Perfecto, gracias. ¿Alguien más quiere decir algo?
Bueno, entonces voy a detener esta clase 7A para comenzar luego con la 7B. En un minutito nos vemos, ¿sí? Ya estoy con ustedes nuevamente.